de los créditos UVA. Bien. Pa. No sé, Bien. el U fue como... ¿Qué? Compadezco. No, está bien. No, yo estoy bien, estoy bien. Subieron un poco las propiedades. Es cierto que hay crédito hipotecario que hacía tiempo que no había, pero ¿qué puede pasar con los precios de las propiedades cuando termine, se supone que va a terminar, el cepo cambiario? ¿Cómo está? Fernando Álvarez de Celis, director ejecutivo de Tejido Urbano, que es una fundación que investiga y que promueve soluciones que tienen que ver con la vivienda en la Argentina, ¿verdad? Tal cual, investigamos sobre el tema y bueno, Sí. Respecto a los precios que preguntabas vos, hoy lo que se ve es que en el último tiempo una estabilidad de precios, venía en los últimos años, los precios cayeron 4 o 5% anualmente, el último año en promedio, según quien haga el dato, pues no hay un dato oficial obviamente de esto, está que aumentó entre el 10% y algunos dicen que se estabilizó. Cuando uno toma el promedio es medio difícil en los departamentos, porque cada uno es particular, pero en términos generales podríamos decir que están estables con un leve aumento en el último tiempo. Y el aumento tiene que ver con que el crédito hizo que se moviera un poquito más el mercado. El mercado se movió mucho más que otros años, comparado, o sea, estamos en las cifras del 2018, del 2018 en adelante casi no se había movido el mercado, el último año hubo 60.000 escrituras en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el año anterior estaba en 40.000 y en el 2019 estuvo en 20.000, o sea que está en un buen ritmo, muchas de ellas se deben al crédito hipotecario, aunque no es lo que más predomina, digamos, vos tenés hoy mucha transacción de lo que es al contado, y el blanqueo también ayudó, digamos, a esta iniciativa, a este movimiento del mercado, pero después siguió, digamos, post blanqueo, las operaciones subió. Ahí la discusión es si va a aumentar o no, y un dato que hay que decir también es que hay mucha oferta en la Ciudad de Buenos Aires de propiedades. Decía que hubo 60.000 escrituras de compra y venta en el 2024 y hay 110.000 propiedades en los distintos portales, con lo cual vos tenés muchísima oferta. ¿Hay 110.000 en venta? En venta. Si vos vas... En la ciudad. En la Ciudad de Buenos Aires vos podés elegir entre 110.000 propiedades. ¿Es un montón o no? Es un montón, por eso si se hacen 60.000 por año, imagínate que... Claro, hay sobreoferta. Hay mucha oferta, por eso no sube tanto. De hecho, uno cuando lee muchas veces los especialistas, sobre todo de economía, dice va a aumentar por la cantidad de movimientos que hay, pero lo que muchas veces no se dice es que hay mucha oferta y que lo que el sector quiere, sobre todo el sector más inmobiliario, es vender, y ahí la estabilidad de precios posibilita, entre otras cosas, que el crédito hipotecario también siga andando. Vos tuviste 11.000 créditos, 11.000 créditos hipotecarios en el 2024 y solo en estos 2 primeros meses del 2025 tuviste 5.500 créditos hipotecarios, con lo cual tenés una tasa muy alta y eso obviamente con precios que tienden a la suba tendrían a mermar. No, quería preguntarte si en esos 110.000 de oferta incluís también los departamentos de Pozo, por ejemplo, porque veo que hay un montón se está construyendo un montón. Sí. Ahí están solamente los terminados, ahí son los 110.000. O sea que hay que agregar toda la oferta de... Que se va a ir agregando, exactamente. No, lo de Pozo porque hay mucha gente que ya los va comprando, digamos. Claro. Exactamente. Invertís ahí. Claro. Ahí lo que tenés es que hay mucha oferta también, pero hoy hubo un aumento muy fuerte del costo de la construcción y no hubo aumento del precio de venta de Pozo, con lo cual vos tenías un costo de construcción promedio de $460 el metro cuadrado y hoy tenés un costo de construcción un año después de $1.000 el metro cuadrado. O sea que vos sí que te conviene ir a comprar el que ya está hecho y no meterte en Pozo. Y hoy lo que está pasando es que el que está dentro, o sea, el que ya sacó el pozo, está negociando con el constructor que le quiere sacar más plata porque dice no me alcanza para pagar la construcción. El constructor quiere aumentar el precio para poder vender, pero no lo puede porque el mercado tiene mucha oferta. Con lo cual hoy tenés un pequeño ahí disyuntiva respecto a si va a seguir el mercado de construcción. Igual, recordemos que el mercado de construcción se manejaba con margen de construcción entre el 15 y el 25% en dólares, que era muy alto, y hoy eso bajó al 10-12%, que todavía sigue siendo rentable, pero no con la rentabilidad que tenía antes el sector. ¿Y para vos hoy es un buen momento para vender una propiedad o no? Mira, todos dicen que va a aumentar. Yo creo que, o sea, las propiedades se siguen comprando y vendiendo y depende muchísimo de las cuestiones, no solo económicas, sino de la necesidad de las familias. O sea, recordemos, yo siempre digo, las propiedades en Argentina, aparte de habitar, para mucha gente es un reserva de valor. Con lo cual, cuando uno tiene plata, lo pone para reservar el valor, sobre todo en dólares, porque cuando lo necesita, lo vende. En el medio, y por eso se explica muchas veces que el aumento y la baja de los precios inmobiliarios no tiene que ver con la compra y la venta, sino con no perder reserva de valor. Por eso no bajan en precio y por eso tampoco suben tanto cuando sube el resto de los factores, ¿se entiende? Porque la gente dice, yo tengo $100.000, quiero tener $100.000, aunque no lo venda. Y el que está especulando con el tema del cepo. Sí. Vos decís entonces que no va a pasar gran cosa, porque imagino el que
voy a hacer como un cuentito. Si se abre el cepo, síganme ustedes, Sí. lo que puede pasar es que se unifica el dólar puede ir un poco más alto. Sí. Esto puede impactar en precios, pero en un precio que ya está en dólar, como es el precio de las propiedades. ¿Va a impactar o no va a impactar? Pues ahí la discusión es si va a impactar o no. Nosotros lo que decimos es que algunos dicen que va a impactar muchísimo, nosotros creemos Sí. que no va a impactar tanto, producto de esto, decíamos, de la tanta oferta que hay y que el sector está tomando buen ritmo, pero no el ritmo histórico que tuvo 2018, 2017, con lo cual tiene mucho todavía para igualar en oferta y demanda antes de que suba en precio. Antes había un tema con la anterior ley de alquileres que fue como muy discutida, que este gobierno propuso modificarla, que tenía que ver con la restricción de la oferta de alquileres. Esa oferta de alquileres hoy cómo está y cómo está en relación con gente que quizás no quería alquilarlo, pero sí quería venderlo y después cambió con la ley. ¿Cómo es esa relación hoy? La oferta de alquileres, después de la derogación de la ley, aumentó un 500%. O sea, hoy 5 veces más departamentos en oferta de alquiler de lo que había antes de derogarse la ley. Y eso se nota muchísimo, digamos, cuando vas a los portales, casi no había antes para alquilar, hoy encontrás un montón de oferta de alquiler. Y eso hizo que el precio, ahí sí podemos ver los precios, respecto a la inflación, los precios de alquiler subieron muy por debajo de lo que subió la inflación. Obviamente que una vez que alquilás, después seguís la indexación del alquiler, con lo cual ahí tenés, digamos, no siempre el precio que la gente paga Claro. es el precio de la oferta. ¿Se entiende lo que digo? Y creo que ahí, vos corregime, Fernando, Sí. que sos el especialista, obviamente, pero creo que el problema central ahí está dado en ingresos, ¿no? Porque los ingresos de uno, por ejemplo, el salario promedio en Argentina está por abajo del $1.000.000, creo que está en 850, 900.000 pesos, y los alquileres en 2 ambientes en capital sale 500.000, 600.000 pesos. Entonces se hace muy difícil ahí, ¿no? Relación precio-alquiler, relación ingresos, ¿no? Sí, nosotros llevamos el seguimiento de esa relación en salario promedio, obviamente. Históricamente siempre se dice que es el 25%, en Argentina es un poco más alto, llegó en la mitad de la ley de alquileres en el 42%, hoy está en el 37%, igual es altísimo. Es muy alto, claro. Es muy alto. Lo mismo que con los créditos UBA, digamos, vos sabrás tu caso, pero en términos generales pasó lo mismo. El tope máximo era el 25%, lo que te termina pasando es que lo que terminas pagando con el aumento de la cuota es que tu ingreso subió menos de lo que subió la cuota. Bueno, eso en términos generales pasó también con los alquileres. Hoy hay una retracción un poquito, pero no llega al nivel que hablábamos antes. Ahora, Fernando, ¿qué pasa en el interior del país? Porque hablamos mucho de capital, Sí. o el AMBA. En ambos tenemos 110.000 departamentos o propiedades a la venta. No sé si es histórico o es una cifra muy alta. una cifra muy alta. ¿Qué pasa en el interior? Y el interior te diría que en lo que es el mercado inmobiliario, digamos, donde se produce el mercado inmobiliario, Córdoba, Rosario, Sí, las digamos, grandes ciudades. en las grandes ciudades, el fenómeno es muy parecido a lo que hablábamos en la ciudad de Buenos Aires. Y después lo que sí tenés en el resto del país es un crecimiento muy fuerte. Nosotros hablamos de la mancha urbana, que es el loteo, que va como por fuera de ese segmento. Quiere decir, aumentó muchísimo la cantidad de lotes ofrecidos en las ciudades del interior del país que hacen que los precios no suban. O sea, cuando uno ve el censo, me muevo un poquito, el censo de población muestra que en los últimos años se hicieron 4 millones de viviendas en Argentina. De esos 4 millones de viviendas, 2 millones fueron por loteos. Con lo cual, cuando vos entendés por qué... ¿Qué quiere decir Claro, por ¿qué llama loteo? Loteo, que es lo que era campo, un desarrollador lo lotea, hace lotes en una manzana. Un barrio cerrado. O un barrio abierto. o un barrio abierto. Con calles que le pone poca infraestructura, pero le Claro. permite vender un lote en 20.000, 30.000 dólares. Eso hace que en muchas ciudades del interior del país no haya crisis habitacional, porque la gente encuentra en esos lotes la salida a la crisis habitacional, ¿se entiende? Entonces entra con poca plata, después va construyendo a lo largo de su vida, pero no está esta cuestión del mercado inmobiliario tan fuerte con departamentos tan altos en la diferencia salarial como en las grandes ciudades. ¿Entiendes? ¿Eso está bien o no está mal? Digo, en términos de la edificación, de la planificación. En términos de obligación es un desastre. Ah, ok. En términos de solución a la Argentina es lo que encuentra la gente. O sea, si hubiera planificación, se debería construir adentro de las ciudades, de forma planificada, porque eso que le sale más barato, que decía yo, después le termina siendo más caro porque no tiene agua potable o porque no Sí, los tiene servicios, cloaca. Sí, lo que pasa es que ir a comprar un terreno hasta la ciudad, digamos, en el casco carísimo. urbano, es imposible. A eso voy, por eso. Para una vivienda, digo, porque termina siendo terreno que queda para un edificio y entonces ahí sí se te hace más rentable. Pero... Por eso, pero vos podías tener soluciones intermedias donde el Estado, que tiene terrenos ferroviarios en todas las ciudades en el centro y no los pone a disposición, o aumentar la densificación para que el costo unitario de la vivienda sea menor. O sea, hay otras soluciones. Hay otras soluciones que se pueden hacer, pero la solución que se encontró
en las ciudades argentinas es expandir la mancha urbana. Y en la ciudad de Buenos Aires, los barrios, o sea, la característica de los barrios de más caro, ¿sigue siendo la de siempre o hubo un cambio? De repente hay un barrio que digas, bueno, este barrio era barato y está carísimo, o hay algún cambio en ese sentido. Siempre tenés el eje norte de la ciudad como lo más caro, tenés la expansión, la construcción, lo que es Villa Urquiza, digamos, Colegial, digamos que se expandió mucho, Chacarita, toda esa zona se está expandió, de moda. Pero lo que sí tenés, sobre todo para los sectores medios, una expansión lo que es nueva en lo que es San Cristóbal, Boedo, que eso no estaba, digamos, como parte del mercado inmobiliario, y hoy tenés ahí un fenómeno de construcción muy fuerte, producto de, digamos, ahí mayor demanda de viviendas que no están al precio de la zona norte, pero que le permite al constructor construir y tener ganancia todavía. Con lo cual tenés un eje de construcción nuevo en el suroeste de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves el fenómeno? Bueno, ahora justo en la Argentina, por el atraso cambiario, no hay tanta demanda, pero ¿cómo ves el fenómeno de Airbnb? Que es un tema que se discute en todo el mundo. Sí. Hay, digamos, lío enorme, no sé, en Barcelona, por ejemplo, en New York, Nueva York, digamos, también. ¿Cómo ves ese fenómeno y cómo te parece que incide en lo que tiene que ver con la oferta? Mira, en Alemania sacó el municipio de Berlín un cartel que decía tu Airbnb era mi casa. O sea, eso es un fenómeno, obviamente, que va sacando oferta. Y en la ciudad de Buenos Aires llegamos a tener hasta 100.000 viviendas en alquiler temporario. Es muy fuerte, digamos, la cantidad de oferta. En el último tiempo, con todos los que hablé, no hay datos oficiales de cuánto es alquiler temporario, pero con todos los que hablé se ha caído, digamos, hoy casi no hay mucha demanda. Está muy vinculado con el tipo de cambio, Con el tipo de cambio, por eso entonces no hay. Y como la ley de alquileres, decíamos antes, muchos se volcaron también la oferta a ley de alquileres. En algunas ciudades de la Argentina, ustedes preguntaban del interior, Bariloche, Villa Langostura, Ushuaia, hay crisis habitacional y muchos lo emparentan, digamos, al alquiler temporario. Digo, la costa atlántica tenés también lo mismo. Entonces, hoy tenés una puja por lo que vos señalás de Europa, por la vivienda. En Argentina, en déficit habitacional, faltaría construir 1.200.000 viviendas para que todos los habitantes de la Argentina tuviéramos vivienda. Y bueno, si encima parte de ese stock lo terminás poniendo en alquiler temporario, por supuesto que la presión va a ser o al aumento del alquiler de oferta permanente, y eso va a estar, digamos, peleando ese sector. Lo que pasa es que cómo lo resolvés, pensaba, porque el que se suma a alquilar por Airbnb quiere hacer un mango más, digamos, no es un mega millonario, sino que quiere sacar un mango más, y la crisis habitacional de un lugar, ¿cómo ves que, más allá del crédito hipotecario, que sería lo ideal, lo que pasa es que ¿quién puede acceder a un crédito hipotecario? Tiene que tener determinado nivel de ingresos, ¿no? Algunos países lo que han hecho es regular más fuertemente el alquiler temporario para que no todo el mundo pueda estar, porque también se genera, digamos, sobre todo en las grandes capitales, el problema de vecindad. ¿Qué quiere decir? Que vos estás en una casa donde no hay alquiler temporario, te aparecen los turistas y genera todo un tema más allá de lo económico. Con lo cual la regulación termina siendo lo que se encuentra. Vuelvo a decir lo mismo. Con el déficit que tiene en Argentina, cada vivienda que pones en alquiler temporario termina obviamente sacando el stock a la permanente. Eso es re mala onda yo, ¿no? Pero en mi edificio cuando alquilaban, que venían turistas de fiesta y qué sé yo... Te mata. Re mala onda, pero dale. Sí, obvio. A mí en mi edificio también hay Airbnb y no me copa mucho. Sí. Igual en la ciudad no me copa. En la ciudad de Buenos Aires está regulado. Hay que volver ahora volvés. Sí, vuelo. Estoy planteado. En la ciudad de Buenos Aires está regulado, pero anotados hay 3.000 departamentos y por lo menos hay 40.000 alquiler temporario, con lo cual en Blue. La regulación no es tan buena, pero se regula. ¿Cómo resuelven los países desarrollados? Vos recién señalabas, la Argentina tiene un problema de vivienda, 1.200.000 es el déficit habitacional. ¿Cómo lo resuelven los países desarrollados? ¿Únicamente con inversión privada o hay una colaboración público-privada? Mira, el problema de vivienda no es un problema argentino, lo señalan ustedes, es un problema, digamos, de casi todo el mundo hoy tiene un problema de vivienda. En Europa lo que está hoy, digamos, en boga es el tema de iniciativa público-privada, donde vos, el Estado, muchas veces pone el suelo, que señalaba yo antes, pero permite que el privado desarrolle y a cambio lo que hace es un porcentaje o para alquiler subsidiado, digamos, es uno de los temas que está hoy más en boga de no darle la vivienda terminada a la gente, sino que la gente tenga que pagar por ese alquiler temporal y después que parte de las viviendas que hace el privado con el Estado sean obviamente más baratas para poder entrar a un mercado subsidiado. Entonces ahí tenés, digamos, Madrid acaba de lanzar más de 40.000 viviendas y es un municipio, digamos, de Partido Popular que acaba de sacar 40.000 viviendas hecho de iniciativa público-privada. Entonces vos tenés una iniciativa de aumentar el stock. Uno de los grandes problemas es la falta de stock, digamos, porque se empieza a correr al mercado, al alquiler temporario, las cosas que estamos hablando. Entonces, el Estado aparece ahí con iniciativas público-privado, donde el privado invierte
pero con muchas reglas que pone el Estado y que le permite esta ganancia público-privado. El déficit de Argentina en términos de vivienda está ahora en un momento récord en comparación con otros momentos de la historia reciente, ¿o no? Te diría que está estable, que en los últimos 2 censos no empeoró, parte por las soluciones que te decía yo, Sí. y lo que sí pasó es que aumentó el déficit cualitativo, que es viviendas se construyeron muchas, pero muchas, o sea, del déficit habitacional, que son 3.200.000 viviendas, 1.200.000 nos faltan y 2 millones son viviendas que tienen algún déficit, o de servicios, o de infraestructura, o problemas de la propia vivienda. Entonces te diría que vos tenés más un problema de que se construyó mucha vivienda, pero que tiene problemas de servicios. Entonces es un déficit más cualitativo, por eso gran parte de los programas del Banco Mundial, del BID y demás en Argentina tiene que ver con urbanización de vida de emergencia, con urbanizaciones populares, porque ahí es donde vos tenés la vivienda en un lote, digamos, pero no tiene los servicios. La vivienda en una villa, sí, en un asentamiento, ¿figura como una vivienda? Figura como una vivienda, sí, con déficit. Que puede ser cualitativo interno a la vivienda o cualitativo externo a la vivienda. Y respecto de los alquileres hoy en la ciudad de Buenos Aires, con toda la desregularización y demás, ¿existe tal cosa como un precio promedio? Las inmobiliarias te van poniendo un precio promedio, pero es muy difícil, digamos, tener un precio promedio de esto. Generalmente, digamos, sí, aparece, digamos, un precio de referencia, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál es el precio de referencia hoy de un departamento, pongámosle tres ambientes, dos habitaciones? Que es el O más. no, digo para una familia, 2 habitaciones. Y en la zona norte está en 600.000 pesos aproximadamente. 2 habitaciones. 2 ambientes. Ah, Y una habitación. Una habitación. Y un 3 ambientes arriba de 750.000 pesos. También depende de la zona de la ciudad, y también un tema no menor es que hubo un traslado empezó el alquiler en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, casi no había alquiler. Cuando veías el mapa de inquilinos, el mapa de inquilinos estaba sobre todo en el eje norte, y hoy empieza a aparecer con mucha fuerza el mapa de inquilinos de la ciudad de Buenos Aires, el eje sureste. Eso es por crisis económica, digamos. Por crisis económica, y porque empiezan muchos departamentos que estaban vacíos en el sur y que no conseguían demanda, empieza a trasladarse la gente a lugares mucho más baratos. ¿Y es mucho más barato el sur? Es mucho más barato. El sur de la ciudad de Buenos Aires puede ser hasta un 40% más barato que mucho más barato. mucho más barato. En Argentina está cambiando una tendencia que en Europa se observaba ya hace mucho tiempo, que era la de si te vas a un lugar alquilas con varios, digamos, incluso una misma vivienda, tenés un cuarto vos, un cuarto una persona que tal vez no conoces tanto, y así, digo, ¿eso en Argentina está pasando? Mira, nosotros hicimos un informe hace muy poquito que era 4 de cada 10 jóvenes siguen viviendo con sus padres, ¿no? Entonces una de las preguntas era, ¿y no se da esto que... Bueno, no encontramos casi, te diría que algunos chicos que vienen del mismo lugar, digamos, pero es muy difícil, sobre todo en Argentina, el joven intenta vivir solo O con los padres. o con los padres. Pero esto de vivir en comunidad no lo encontramos. Puede haber casos. Porque en Europa es muy frecuente. En Sí, Europa, claro. no solo en jóvenes. Nosotros, siguiendo la crisis habitacional, otro día hablábamos con gente del sector de Cádiz, de España, y decían que gente grande que trabaja vive sola, Mira, o sea, no sabía vive en eso. grupos. O sea, no solamente los jóvenes que estudian, sino laburantes, que la manera que encuentran durante la temporada de vivir es alquilando con gente que no conoce. Mirá, yo cuando vine a Buenos Aires, allá lejos, en el ¿Qué edad 99, tenías? 18, Mira, vine, no sé si existen, a una pensión. Y así Sí, está, hay. sí. Pensión de señoritas. ¿Y dónde? ¿De señoritas? A veces era muy del interior, que el primer Pero año pará, ibas a pero una encima pensión. llegué ¿Pero qué y- tipo unitaria? ¿Cómo? De chicas, sí, No, de era chicas. re lindo, en calle Borges, pobre. Palermo. Sí, mi mamá preguntó si la avenida Santa Fe estaba iluminada. Pobrecita. Mi amor, Mi muy bien. Bueno, cosas de pueblo. Sí, está bien. Y éramos un montón de chicas del interior, digo chicas porque era de chicas y había otra de chicos ¿Qué edad, cerca de la perdón? calle 19, Paraguay, 19. 18. ¿Y qué viste ahí, un año? Viví ahí un año y después departamento con una prima. Pero siempre te ibas a vivir un departamento. Yo, porque era como una dimensión desconocida de la ciudad de Buenos Aires, para mí era como wow. Mis Claro. amigas iban a estudiar o a Córdoba, o a Rosario, o a Claro. Santa Fe, pero Buenos Aires ¿Y la no. pensión que compartías un cuarto, por ejemplo? Éramos 3. Estaba yo, una entrerriana y una formoseña. Así arranca el chiste. Estaba yo una enterrera Sí. en la formoseña. No, pero Era es de la- común Y la eso, entrena ¿no? dijo- Para los del interior. No, nosotros que es muy común, nosotros en tejido urbano
perdón que paso el chivo, pero en la página hay un libro, y también se puede, digamos, adquirir en físico, pero está en la página libre, un libro sobre historia de los hoteles de pensión en la Ciudad de Buenos Aires, porque hay muchísimo, digamos, cuando uno recorre el 11, Constitución, Flores, encuentra muchísimos, digo, de León Gieco, que cuando vino a la Ciudad de Buenos Aires fue a unos hoteles, es uno de los lugares, digamos, de entrada a la ciudad, digamos, eso que te pasó a vos, pasa mucho, y hoy lo que está pasando, que es un cambio, es que no es solamente llego, pico ahí y sigo, sino que mucha gente se termina quedando en esos lugares porque no logra, digamos, pasar a la vivienda formal. Perdóname, ¿tenés una habitación y un baño todo junto? O sea, es... Sí, pues en verdad tenés baño compartido en la mayoría de los casos, digamos, sí. Mega Torres, ¿a favor o en contra? Yo en contra. Porque creo que yo entre mis tareas alguna vez pasé por la Ciudad de Buenos Aires como funcionario, y yo creo en lo que es el código urbanístico morfológico. En las ciudades donde vos tenés una casa, si le haces una megatorre, todo lo de abajo están enojados. La ciudad tiene como ciertas formas que debes respetar, y donde es bajo debe ser bajo, y donde se va llenando tenés que tenerlo con la misma morfología. Y además sucede, soy vecina de Colegiales, Claro, no, Colegiales está dinamitado. Por eso, y para mí eso es falta de planificación, porque vos, digo, la megatorre, cuando uno lo ve, después hay cosas de corrupción, pero eso vamos por otro lado. Cuando no hay corrupción, la megatorre termina ocupando el mismo espacio que si lo ocuparas de manera más baja, ¿se entiende? Porque vos lo que llevas es, lo que no pones en los costaditos, los pones arriba, digo, para explicarlo rápido. Y eso genera mucho malestar en los vecinos, y la verdad que no genera tanta economía como ese que obviamente que el que construye vende un 20% más caro por vender en esos pero lugares. Lo que vos decís, la morfología es súper importante. No sé, a mí particularmente la Ciudad de Buenos Aires me parece una ciudad increíble, me parece una de las más lindas del mundo, de verdad, o sea, es muy hermosa Buenos Aires, pero hay algo en la alteración, ¿no? En construcciones descontroladas a lo largo de mucho tiempo que hacen que esa morfología esté alterada. Entonces vos tenés zonas que tienen edificios extraordinarios, en la zona, por ejemplo, de San Telmo, del centro, Montserrat y demás, al lado con edificios arquitectónicamente espantosos, ¿no? Que vos eso cuando tenés la oportunidad de viajar y vas a ciudades importantes, como Buenos Aires es una ciudad importante, y cuando vas a ciudades importantes en el mundo, ves que eso, por lo menos en toda la zona más céntrica, más relevante, no pasa. No pasa. Y ahí por eso, la ciudad... Acaba de sacar un código urbanístico nuevo, pero se merece una discusión mucho más fuerte respecto al tipo de ciudad que tiene que tener. Y después hay un tema de no menor. El sur tiene un potencial de construcción muy fuerte que no se da, y el norte está saturado y la construcción van ahí. Ahí el Estado tiene mucho para hacer en regulación para que eso cambie, y lamentablemente no hace. Para cerrar, ¿cuál para vos es el principal desafío urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires? El sur de la Ciudad de Buenos Aires. El sur de la Ciudad de Buenos Aires tiene un potencial para que todos los que alquilan, digamos, todos los que tienen déficit habitacional puedan vivir en la Ciudad de Buenos Aires por la densidad que tiene, por la infraestructura que tiene, y después esto, muchas veces uno termina viviendo lejos de la Ciudad de Buenos Aires porque consigue el lote más barato en Tigre o en un lugar lejos, y en el medio de la Ciudad de Buenos Aires tenés un montón de galpones abandonados, de fábricas viejas, digamos, de lugares que si hubiera una reconversión urbana podrían... Yo el jueves estuve navegando el Riachuelo con ONG, digamos, y vos ves que hay un montón de trabajo hecho, ves hasta, digamos, alrededor del Riachuelo, hay árboles nuevos, han hecho todo un parquizado, pero no hay gente. Y vos ves un montón de fábricas y galpones, ahí debería estar lleno de gente viviendo, como se hace un montón se llama reconversión urbana, que el Estado dice, bueno, vengan acá los inversores, iniciativa público-privado, el departamento termina saliendo mucho más barato que en el norte, pero es un negocio para todos, pero tiene que estar armado por un Estado que piense en ese tipo de acciones. El nuevo código se aprobó el año pasado, ¿no había una relación con si vos invertías en el norte tenías que hacer algo en el sur? ¿No había quedado algo...? Es medio raro explicar, pero si vos haces en el sur, te permito hacer en el norte, con lo cual te permito hacer más en el norte. Es medio raro, yo creo que es inaplicable, porque vos vas a la boca y decís, quiero hacer... ¿Y eso que es para incentivar el sur, en teoría? Sí, antes para incentivar el sur había una ley de pluralidad que si vos hacías en el norte iba plata al sur. La plata se recaudó y al sur nunca llegó. Digamos eso así porque, de hecho, los datos lo muestran. Había una plata específica de la plusvalía hacia el sur. Eso nunca se hizo finalmente para el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Eso por un lado. Ahora se cambia el nuevo código, lo que dice, si vos construís en la boca, podés hacer más edificios, por ejemplo, en el eje de Juan B. Justo. Lo que pasa es que vos así pedís los dos permisos. ¿Cómo controlás que hagan el permiso? Claro. O sea, que cuando construyen Juan B. Justo, construyan primero en la boca. Es muy chino lo que hicieron y vamos a ver qué pasa. Y el proyecto del centro porteño quedó trunco, de hacer viviendas en el centro porteño. No, hubo un subsidio muy fuerte del gobierno y fueron para 20 o 30, ni siquiera 20, creo que son 10 o 12 edificios que se van a reconvertir.
Y ahora el jefe de gobierno sacó ese subsidio, que era un subsidio muy fuerte. O sea, casi el 40% de la inversión en construcción la financiaba el Estado. Gracias, No, Fernando, gracias a ustedes. por haber Gracias. estado acá. Y ahora vamos a hablar con Diego Leuen, que él siempre se las ingenia para terminar en un restaurante, en un bar. Sí, bien, a esta hora. Tiene Sí. una particular habilidad, ¿no? Sí, para terminar. increíble. Qué envidiosos que somos, Sí, ¿no? la verdad que sí. No sé si lo Pura tenemos envidia. ahí a Diego. Llamemos a esto casualidad que estemos juntos en Barcelona.